Hola, hoy resolveremos un ejercicio de balance de materia. Para despejar dudas. Horno. En un horno se quema un combustible que tiene metano, etano y propano, se emplea un 50% de aire en exceso para el proceso de combustión. Las reacciones tienen un diferente grado de conversión según se indica. Si se alimenta al horno con un flujo de combustión de 850 kg por hora con un 0.25 de metano, 0.3 de etano y el resto de propano, calcule el gasto de todas las corrientes y la composición de los gases de combustión. Reacciones. Metano más oxígeno reaccionan y producen dióxido de carbono y agua, con una conversión del 0.95. Etano más oxígeno reaccionan y producen dióxido de carbono y agua, con una conversión del 0.96. Propano más oxígeno reaccionan y producen dióxido de carbono y agua, con una conversión del 0.98. Como podemos notar, es un horno, en él se quema un combustible que tiene metano, etano y propano. El problema nos pide el gasto de todas las corrientes y la composición de los gases de combustión, y nos da algunos datos para determinarlas. En el diagrama podemos ver que es un horno. Analicemos las corrientes. Primera corriente. Podemos ver el flujo másico 1 en kilogramos por hora, la fracción másica 1 de metano, la fracción másica 2 de etano, la fracción másica 1 de propano. Segunda corriente. Podemos ver la fracción másica 2 de oxígeno y la fracción másica 2 de nitrógeno. Tercera corriente. Podemos ver el flujo molar 3 de metano, el flujo molar 3 de etano, el flujo molar 3 de propano, el flujo molar 3 de oxígeno, el flujo molar 3 de nitrógeno, el flujo molar 3 de agua, el flujo molar 3 de dióxido de carbono. Comenzaremos calculando los flujos de entrada del metano, etano y propano de la corriente 1. Con la siguiente ecuación. Que será la ecuación 1, en donde X es el reactivo que se ocupe, ya sea metano, etano y propano. La ecuación sirve para los tres reactivos. Teniendo ya los flujos másicos, los pasaremos a flujos molares, con la siguiente ecuación. Que será la ecuación 2. Para determinar los flujos molares de los demás compuestos y elementos de la reacción de metano, ocuparemos la siguiente ecuación. Generando la ecuación 3. Para determinar los flujos molares de los demás compuestos y elementos de la reacción de etano, ocuparemos la siguiente ecuación. Generando la ecuación 4. Para determinar los flujos molares de los demás compuestos y elementos de la reacción de propano, ocuparemos la siguiente ecuación. Generando la ecuación 5. Para calcular el oxígeno teórico sumaremos el oxígeno que nos como resultado las tres reacciones. Que será la ecuación 6. Para calcular el oxígeno real multiplicamos el oxígeno teórico por el exceso. Que será la ecuación 7. Para calcular el oxígeno consumido, tendremos la siguiente ecuación. Que será la ecuación 8. Conocemos que el aire contiene una composición aproximada de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Para determinar el nitrógeno que se ocupa para tener el oxígeno que necesita la reacción, generamos la siguiente ecuación. Que será la ecuación 9. Para determinar el dióxido de carbono, sumaremos el dióxido de carbono que nos como resultado las tres reacciones. Tendremos la siguiente ecuación. Que será la ecuación 10. Para determinar el agua sumaremos el agua que nos como resultado las tres reacciones. Tendremos la siguiente ecuación. Que será la ecuación 11. Ahora calcularemos el metano, etano y propano que se reaccionan, con la siguiente ecuación. Que será la ecuación 12. En donde X es el reactivo que se ocupe, ya sea metano, etano y propano. La ecuación sirve para los tres reactivos. Para obtener los flujos molares de la corriente 3 obtendremos la siguiente ecuación. Que será la ecuación 13. Por lo tanto nos quedan tres ecuaciones para resolver el problema. Que son las siguientes. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3.
ecuación 4, ecuación 5, ecuación 6, ecuación 7, ecuación 8, ecuación 9. Seguiremos con las demás ecuaciones en la siguiente diapositiva. Ecuación 10, ecuación 11, ecuación 12, ecuación 13. En la hoja de cálculo de Excel tenemos el diagrama, las ecuaciones que se usarán para resolver el problema. Ocupando la ecuación 1, convertiremos las fracciones másicas de metano, etano y propano a flujos másicos. Como podemos ver, ya se ingresaron las fórmulas en Excel. Ocupando la ecuación 2, convertiremos los flujos másicos de metano, etano y propano a flujos molares. Como podemos ver, ya se ingresaron las fórmulas en Excel. Ocupando la ecuación 3, resolveremos los kilmoles teóricos de oxígeno, dióxido de carbono y agua de la reacción del metano. Como podemos ver, ya se ingresaron las fórmulas en Excel. Ocupando la ecuación 4, resolveremos los kilmoles teóricos de oxígeno, dióxido de carbono y agua de la reacción del etano. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 5, resolveremos los kilmoles teóricos de oxígeno, dióxido de carbono y agua de la reacción del propano. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 6, resolveremos el oxígeno teórico. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 7, resolveremos el oxígeno real. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 8, resolveremos el oxígeno consumido. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 9, resolveremos el nitrógeno real. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 10, resolveremos el dióxido de carbono total de las tres reacciones, con sus respectivas conversiones. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 11, resolveremos el agua total de las tres reacciones, con sus respectivas conversiones. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 12, resolveremos los kilomol reaccionantes del metano, etano y propano. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 13, resolveremos los flujos molares de la corriente 3. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Conclusión: se resolvieron todas las variables que pedía el problema de horno utilizando ecuaciones sencillas. Se utilizó una hoja de cálculo en Excel, para demostrar que se pueden resolver por medio de esta herramienta. Esperemos que les ayude el tutorial, para poder entender los balances de masa. Adiós.